Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Vamos a presentar el tema de colgajos. Siguiente, por favor. Para empezar vamos a definir que el colgajo va a ser un bloque vascularizado de tejido que se va a movilizar a partir de un sitio donador y lo vamos a transferir a otra ubicación, ya sea adyacente o distante con fines reconstructivos. El objetivo de esto va a ser cerrar una pérdida de sustancia cutánea o reconstruir una zona amputada. Vamos a tener que diferenciarlo de lo que es el injerto. Entonces, el injerto no cuenta con un pedículo vascularizado y va a obtener su flujo sanguíneo a la revascularización del sitio de receptor. En cambio, el colgajo, como ya lo dije, va a ser vascularizado, va a contener su propia irrigación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Carla, siguiente, por favor. No está pasando la situación. Carla me ha escrito, dice que se le fue el internet. Un ratito, doctora, por favor. Doctora, disculpe, se me fue la conexión. Voy a volver a compartir. Solo hay 5 asistentes a la clase de hoy. Todo el resto no existe. Ya. Entonces, para saber la vascularización de los colgajos, vamos a tener que definir qué es un angiosoma. Este va a ser un bloque de tejido que va a recibir con toda certeza la sangre de una arteria en particular. Los angiosomas vecinos van a mostrar traslape exactamente como ocurre con los dermatomas de los nervios vecinos. Entonces, el angiosoma anatómico se va a definir por los límites de las ramificaciones de una arteria en el sitio en que se va a formar la anastomosis, con el angiosoma anatómico vecino. Pero también entre estos angiosomas vamos a ver vasos que van a estar discurriendo, los cuales se denominan vasos de reajuste. El angiosoma nos va a permitir tener una orientación en cuanto a la magnitud de los límites de tamaño y volumen de los colgajos, pero no se va a contar con un método cuantificable para poder anticipar con toda seguridad los límites de los colgajos. Siguiente, por favor. Vamos a tener una clasificación de estos de acuerdo a la vascularización, de acuerdo a la composición y de acuerdo al método de transferencia y diseño. De acuerdo a la composición del tejido, vamos a tener los colgajos cutáneos, los cuales están constituidos por piel y tejido adiposo. Se van a transferir de una parte del cuerpo a otra y van a estar vascularizados por los plexos subcutáneos. En este grupo de colgajos cutáneos vamos a tener la clasificación de Nakajima, que lo va a clasificar de acuerdo al vaso que va a estar vascularizando el colgajo. Vamos a tener los vasos cutáneos directos, que es el tipo 1, los cuales corren paralelos a la piel. Los vasos septocutáneos directos, que es el tipo 2, estos van a penetrar a través del septum intermuscular de las extremidades.
El tipo 3 es la rama cutánea directa de los vasos musculares. Estos se distribuyen directamente a la piel por el espacio intramuscular. El tipo 4 va a ser la rama perforante cutánea del vaso muscular. El tipo 5 son los perforantes septocutáneos, los cuales van a emerger de la piel por el septum intermuscular y están derivadas de una arteria segmentaria. Y finalmente el tipo 6 son las perforantes musculocutáneas, que viene de una arteria muscular, van a perforar el músculo y van a emerger por encima de la fascia profunda. Siguiente, por favor. El otro tipo de colgajo va a ser el colgajo fasciocutáneo o aponeurótico cutáneo. Estos van a englobar la fascia profunda y la red vascular perifacial. También vamos a tener la clasificación de Mates y Nahai, que está basada en el tipo de perforante de la fascia profunda. Entonces vamos a tener 3 tipos de colgajos fasciocutáneos. El colgajo tipo A, su riego vascular va a venir de un vaso cutáneo directo que va a penetrar la aponeurosis. Un ejemplo de esto es el colgajo de la aponeurosis temporoparietal. En este tipo de colgajo, el pedículo vascular se va a desplazar profundamente y la fascia la va a perforar para poder inervar, vascularizar a la piel, como se puede ver en la imagen, el colgajo de tipo A. El colgajo de tipo B va a recibir su riego vascular de un vaso septocutáneo que va a penetrar la aponeurosis. Un ejemplo de ello es el colgajo del antebrazo de la arteria radial. En este caso, el pedículo va a discurrir dentro de un tabique intermuscular, como se puede observar en la imagen, el dibujo del tipo B. El colgajo de tipo C va a recibir su riego vascular del vaso musculocutáneo que va a penetrar la aponeurosis. Un ejemplo de esto es el colgajo miocutáneo del músculo transverso del abdomen. En este caso, el pedículo vascular se va a desplazar dentro de la sustancia muscular, como podemos ver en la imagen C, va a atravesar el músculo. Siguiente, por favor. Ya. El otro tipo son los colgajos musculares, que estos van a presentar una irrigación independiente a través del pedículo vascular y pueden ir acompañados también de nervios. Estos tienden a ser maleables y permiten cubrir mejor las heridas de contornos irregulares y también las heridas profundas. En este grupo también vamos a encontrar la clasificación de Mates-Nahai. Lo va a clasificar a estos colgajos en 5 tipos. El tipo 1 va a recibir su riego vascular de un solo pedículo vascular. Un ejemplo de esto es el del colgajo de los músculos gemelos y del tensor de la fascia lata. Como podemos observar en la imagen, el tipo 1 solo tiene riego vascular de un pedículo vascular. El de tipo 2 va a tener un pedículo dominante y un pedículo menor. En este caso, el colgajo no va a poder sobrevivir dependiente solo del pedículo menor. Un ejemplo de esto son los colgajos del músculo recto interno, del músculo gracilis y del bíceps femoral, como podemos observar en la imagen, el colgajo tipo 2. En el colgajo tipo 3, este tipo de colgajo va a presentar 2 pedículos vasculares dominantes. En este grupo vamos a encontrar el colgajo del músculo recto anterior del abdomen. El de tipo 4, el colgajo de tipo 4 va a recibir su riego vascular de pedículos segmentarios. En este caso vamos a encontrar el colgajo del músculo sartorio. El de tipo 5 va a tener un pedículo dominante con pedículos segmentarios. Y en este caso, a diferencia del tipo 2, este colgajo sí va a poder sobrevivir dependiendo solo de los pedículos secundarios. Siguiente, por favor. También vamos a tener a los colgajos óseos, los cuales nos va a servir de conexión vascular entre las fibras y el periósteo. Tiene una zona de origen y una zona de inserción, y lo que nos va, la facilidad que nos va a dar es que va a servir para preservar la función. Vamos a tener la clasificación de Serafín, lo clasifica este tipo de colgajos en 2, de circulación directa, que es la endóstica, y de circulación indirecta, que es la perióstica. Siguiente, por favor. Bien, vamos a seguir con la segunda clasificación, que es por aporte sanguíneo.
Y en primer lugar vamos a encontrar el de colgajo de patrón aleatorio. Este tipo de colgajo se va a obtener sin referencia a un aporte vascular concreto, confiando en el flujo sanguíneo a través del flujo subdérmico. Estos colgajos se van a utilizar por lo general para la reconstrucción de defectos relativamente pequeños y sobre todo que no van a ser susceptibles a una corrección con injerto cutáneo. Los colgajos de patrón aleatorio están limitados por su geometría y van a presentar en cuanto a la longitud y ancho, es de 3/1. Esto es debido principalmente a que la longitud del mismo va a depender de la resistencia vascular, intravascular de los vasos contribuyentes y de la presión de perfusión. Entonces, cuando la presión de perfusión va a disminuir por debajo de una presión crítica, este es a nivel de las arteriolas del plexo subdérmico, se va a dar entonces una disminución del flujo y una consecuente isquemia. Por lo tanto, el concepto tradicional de ancho-longitud no dicta la supervivencia del colgajo, sino la presión de la perfusión. Siguiendo tenemos los colgajos axiales. Estos están basados directamente de una arteria septocutánea o musculocutánea, en un patrón organizado y bien diferenciado que va a involucrar además el tejido supraponeurótico. Este tipo de colgajos va a poseer un flujo sanguíneo mucho más abundante y consecuentemente una mayor viabilidad de longitudes. A comparación de los colgajos de tipo aleatorio, estos no están limitados por su geometría. En cuanto a los colgajos de perforantes, van a recibir un aporte sanguíneo a través de una rama perforante de un vaso dominante que lo alimenta. Y van a tener el objetivo de combinar el aporte sanguíneo confiable de los colgajos musculocutáneos con la reducida morbilidad del sitio donante, preservando de esta manera la función del músculo en el sitio donante mismo. Entonces, esta misma baja morbilidad va a permitir una recuperación más rápida y un dolor menor durante el postoperatorio. Tenemos, siguiendo a los colgajos de flujo invertido. Estos tienen un extremo proximal del eje vascular que es seccionado y de esta manera va a permitir la nutrición del colgajo mediante conexiones con otro sistema vascular más distal. La tercera clasificación es por la localización y encontraremos el colgajo local. Se define como local aquel colgajo que comparte un lado con el defecto, lo que implica poco desplazamiento del tejido donante. Estos tipos de colgajos son más convenientes para los lechos que son receptores mal vascularizados y van a ofrecer con frecuencia una mejor igualación del color de la piel. Además, son considerados como el método de elección para reparar la mayoría de los defectos faciales que son demasiado grandes como para un cierre primario. Entonces, estos colgajos van a involucrar tejidos adyacentes para cubrir defectos y se van a clasificar o dividir según el movimiento básico que estos van a tener: giratorio, avance y bisagra. Siguiendo tenemos al colgajo regional. Este se ubica en la misma región del cuerpo que en el defecto, pero no va a compartir un margen. Además de que tienen una irrigación axial que va a atravesar el colgajo longitudinalmente de proximal a distal entre la fascia y el tejido subcutáneo. En cuanto al colgajo a distancia, este es transferido entre dos zonas anatómicas, donante y receptoras, alejadas entre sí y que no son vecinas. Tendremos tres maneras de poder utilizar estos colgajos a distancia: directos y cruzados. La zona dadora y la zona receptoras pueden aproximarse y requerir un segundo tiempo para dividir el colgajo después de 1 a 3 semanas. Luego tenemos los indirectos y tubulares. La zona dadora y la receptora no pueden aproximarse y se eleva un colgajo en forma de tubo que llega a la zona receptora después de varios avances en etapas. Y en tercero tenemos los libres o mediante microcirugía, donde hay un nexo vascular interrumpido en la zona dadora y es restituido en la zona receptora. En las imágenes en la diapositiva se puede ver un ejemplo de colgajo a distancia. En la primera imagen a la izquierda se puede observar una herida de arma de fuego en el antebrazo. En la segunda imagen a la derecha al lado se puede observar la elevación del colgajo a nivel abdominal. En la figura 23, el colgajo suturado en su posición transitoria. Y finalmente en la 24, una imagen posterior a la sección del pedículo tras estas 3 semanas.
Bien, en cuanto a lo que es la clasificación por el método de transferencia y diseño, vamos a tener lo que es el colgajo de avance. Este se mueve por deslizamiento o estiramiento del colgajo hacia el defecto en una dirección que requiere laxitud de la piel. Dentro de esto tenemos 4 subtipos, que sería el colgajo de avance en pedículo único, en el que vamos a seccionar una porción del tejido circundante para que tape el defecto, como podemos ver en la primera imagen. En el caso del colgajo de avance de pedículo doble, este es útil para defectos longitudinales, principalmente usado en las extremidades, en donde se hará el mismo corte, igual que el triángulo de Brough, en el que va a haber 2 cortes de la misma forma que van a ser los que van a cubrir la parte del defecto que aparece. El colgajo de avance en isla es la modalidad de colgajo axial en el que el tejido a transferir solamente va a permanecer unido a la zona donante por su pedículo vascular, irrigado por arteria y vena, sin mediación de otro tejido. Y el colgajo de avance en V y en Y va a ser útil en la cara y la punta de los dedos. Este va a cubrir defectos por el diseño de isla y para la liberación de las contracturas se hace un diseño de avance. Siguiente. En cuanto al colgajo por rotación, este actúa dentro de la unidad estética, áreas limitadas por pliegues. Es muy utilizado en zonas como el cuero cabelludo o la frente y se usa un punto de rotación. Tiene un tipo de cierre os y su nombre proviene de O, que es la forma del defecto, como podemos ver en la imagen lateral. Y la Z, que es el resultado final. Esta es una técnica excelente para zonas con curvatura, pero el inconveniente que presenta es que las incisuras longitudinales no resultan ser muy estéticas. Y como podemos ver en la imagen, si se usaría en rostro, quedaría una marca bastante visible. El cierre en colgajo en hacha tiene la técnica de rotación y deslizamiento, principalmente utilizado en las mejillas, pero como podemos ver en la imagen también se usa en la parte del cuero cabelludo, como está bien diferenciado por la figura pintada en azul. Y el inconveniente es que la estrechez de este pedículo se va a necesitar que la zona sea muy vascularizada. Siguiente. En cuanto a los colgajos por transposición, en estos vamos a tener el colgajo de Dufour-Mantel, que es trazando la bisectriz que divide el ángulo formado por la prolongación de una línea imaginaria, como podemos ver en la imagen, que va a dividir en un rombo, el rombo del defecto en 2 triángulos equiláteros y la prolongación de uno de los lados del rombo. Esta bisectriz debe medir lo mismo que los lados del rombo para que cuando se haga la sutura quede completamente cerrada sin causar ningún inconveniente. El colgajo Webster es una modificación del colgajo de Bernard que consiste en escindir triángulos de la piel de la mejilla para permitir el avance y se utiliza para la reconstrucción del labio cuando hay pérdida de más de 1/3, como podemos ver en la imagen. Lo que se va a causar es una unión de las zonas extraídas y de esta manera se causa una reconstrucción. La cetaplastía consiste en la transposición de 2 colgajos triangulares interdigitales. Su nombre se debe a que las 3 ramas de la incisión sobre la piel tienen una forma de Z. Y la transposición de los colgajos tiene 2 resultados importantes, que va a ser el incremento de la longitud en dirección a la rama común de la línea Z, y la rama común de la línea Z va a cambiar de dirección. Siguiente. En cuanto al colgajo libre, este va a realizarse, es llamado colgajo libre o microcirugía, en el cual el nexo vascular es interrumpido. Es el único tipo en el que la vascularidad va a ser interrumpida, pero luego va a ser restituida con técnicas de microcirugía en el área receptora. Va a tener un nexo vascular interrumpido en ZD y restituido en ZR, que es las formas de cierre, y se usa para reconstruir la forma, por ejemplo, de la mama después de una mastectomía. Algunos otros colgajos serían el colgajo propeller, que viene a ser un colgajo de característica perforante, en isla, pediculado y supercargado. En el caso del colgajo en isla, llega a su lugar de recepción por una rotación en un rango de 90 a 180. En el pediculado es un pedículo subcutáneo no visible y en el supercargado va a estar diferenciado por un propeller largo de pedículo extra. En cuanto a los colgajos prelaminados, esta va a ser por la unión de 2 láminas finas que tiene 2 fases. La primera sería la adición de capas diferentes en un territorio vascular axial, dejando pasar tiempo para que madure y sean transferidas. Y la segunda
Son capas prelaminadas transferidas al defecto como una estructura compuesta basada en un suministro axial, como sería un ejemplo la neurouretra en el periné o un neoesófago en el mediastino. Esta prelaminación incluye la implantación de tejidos tan variados como cartílago, hueso, mucosas, nervio, cultivo de queratinocitos o elementos de bioenergía dentro de un territorio vascular con un pedículo definido, previo a una transferencia, y tiene un tiempo aproximado de maduración entre 2 y 4 semanas de este tejido preelaborado. Siguiente. En cuanto a lo que serían los colgajos de reconstrucción facial, la anatomía facial es compleja y los colgajos locales están determinados por el aporte sanguíneo que tenga esto. Mientras que los nervios, como el nervio facial, son estructuras que van a delimitar estos colgajos y agregar la mayor complejidad a esta reconstrucción. La superficie de la piel va a variar según las diferentes regiones de la cara, siendo una consideración relevante para una reconstrucción estética. Además, de tomar en cuenta el contorno, la laxitud de la cara, todas estas cosas van a ser dependientes tanto del sexo, la edad, permitiendo diferentes grados de movimiento del colgajo y también diferentes grados de complejidad. Las técnicas de levantamiento de colgajos locales se van a basar principalmente en los colgajos de tipo rotacional, traslacional, de avance y de isla, y así podemos ver diversos colgajos utilizados en las distintas regiones, siendo los más frecuentes el colgajo frontal, el colgajo de avance y rotación de mejilla, colgajos romboidales, cervicofaciales, bilobulados, nasales, entre otros, como podemos ver en la primera imagen. Siguiente, por favor. Si tenemos un defecto facial que abarca más del 30% o menos de la piel de la mejilla, se puede lograr un cierre primario del defecto o bien cerrarlo mediante injertos libres o colgajos locales. Para corregir estos defectos mayores se precisa la ayuda de técnicas quirúrgicas más sofisticadas. En cuanto a lo que sería la unidad estética de la frente, se tiene la reconstrucción de la frente, se considera importantes objetivos como sería evitar el daño de estructuras nerviosas, mantener y continuar líneas de los márgenes. Si existe la posibilidad, debe crearse cicatrices horizontales, con excepción de la zona media de la región frontal, para evitar incisiones diagonales. Y el colgajo de avance o bilateral son los más utilizados en esta región, incluyendo las plastías en H o en T, y dependiendo del lugar del requerimiento, como podemos ver en la imagen superior, en donde están localizados las 4 zonas de la frente en las que se tiene que trabajar de acuerdo al lugar de daño y a la edad, a la laxitud, a todos esos datos que incluye la piel de la cara, ¿no? En la zona media de la frente se hacen cierres verticales, que son indicados en las plastías en M o en W, y son realizadas frecuentemente para evitar defectos cutáneos, ocasionalmente para prevenir defectos en la ceja o una expansión exagerada de los tejidos. Y los defectos de mayor tamaño pueden ser reparados mediante colgajos rotados bilaterales y efectuando un cierre vertical, escondiendo la cicatriz resultante en lo que sería el borde del cuero cabelludo. Siguiente. En cuanto a lo que es la zona periorbitaria y párpados, vamos a tener que las lesiones de los párpados que no comprometen el margen de estos pueden ser tratadas mediante colgajos de tipo romboidal, de avance V en Y, de transposición o bipediculados. Estos defectos de los márgenes por debajo de 1/3 pueden tratarse mediante el cierre primario, facilitando con cantotomías y cantólisis. En el párpado inferior se realiza colgajos de mejilla, que son excelente opción para los defectos moderados, pero el colgajo de Tencel es uno de los que entrega mejores resultados, como podemos ver en la imagen lateral. En cuanto a los defectos mayores al 70% en el párpado inferior, no pueden ser tratados mediante colgajos de Hughes. Este colgajo tarsoconjuntival se obtiene desde el párpado superior en una medida de 3 a 4 milímetros desde el margen y se avanza hasta el párpado inferior en la parte posterior. La reparación de la piel puede realizarse mediante colgajos de avance y colgajos de la piel de un espesor total o colgajos locales relacionados con la zona de tratamiento. Siguiente. En cuanto a la mejilla, esta amplia región
y la ausencia de bordes y líneas lo convierten en uno de los lugares más difíciles para tratar, pero el pliegue melolabial es la primera elección para camuflar una incisión. Lo sigue el surco nasolabial, en aquellos casos en donde no involucra la pared nasal. No obstante, cuando el defecto incluye la pared nasal, las líneas del pliegue nasolabial permiten aceptables resultados estéticos con el colgajo de avance. Y en el caso de defectos moderados, pueden ser tratados por cierre primario en ausencia de tensión en párpados o labios. Las alternativas son los colgajos rotados en isla y colgajos de avance. Colgajos de avance rotados y de avance de mejillas, cervicofaciales, romboidales o de transposición. En cuanto al colgajo de avance o rotación de Mustard, que es uno de los que más se usa en lo que es mejilla, corresponde a una alternativa versátil de la reconstrucción de la zona. Para los defectos laterales se puede aprovechar la laxitud de esta zona para que permite un buen cierre vertical en pequeños o mediados defectos de esta zona, mientras que la laxitud en las zonas cervicales y laterales va a permitir que los colgajos de avance hacia una dirección superior con la ayuda del triángulo de Burrow cierren el lóbulo de la oreja en el caso de ser requerido. Y los colgajos de transposición retroauricular pueden ser útiles en algunos de estos defectos de la zona. Siguiente, por favor. En cuanto a la nariz, los principios del colgajo en reconstrucción nasal se divide de acuerdo a su unidad de tratamiento de la nariz. Se tiene los defectos que van a involucrar más del 50% de la subunidad. Debería ser tratado como un defecto completo de la misma subunidad y se han descrito varias opciones para la reconstrucción nasal, incluyendo colgajos rotados, colgajos frontales, bilobulados y uno de los más versátiles y usado, que sería el bilobulado. Otro colgajo útil es el de mejilla y nasolabial de avance. En cuanto a la unidad del ala con la mejilla, el colgajo puede cortarse 1 o 2 veces frecuentemente. Una segunda cirugía es necesaria para mejorar los resultados estéticos y principalmente los surcos y los márgenes del colgajo. Adicionalmente, los colgajos unilaterales o bilaterales interpolados del pliegue melolabial pueden ser usados para la reconstrucción del ala y del tip nasal. Siguiente. En cuanto a lo que sería el labio, tenemos en esta zona, para defectos menores a 1 centímetro, reparación mediante un cierre primario. La piel o defectos superficiales de esta zona pueden ser tratados mediante colgajos de avance, transposición o rotados. Los defectos del bermellón podrían curarse mediante colgajos mucosos de avance, colgajos musculomucosos, que incluyan la arteria facial o colgajos de lengua. Y en el caso que sea menos del 30% de daño, puede ser tratado mediante un cierre primario de espesor completo y en ocasiones combinados con plastillas en forma de A, M y o W. Y la reconstrucción del filtrum va a conllevar buenos resultados usando colgajos obtenidos desde el labio inferior, considerado que si el defecto es mayor al 50% de esa subunidad, debería ser reemplazado completamente. Siguiente. Bien, continuando con la exposición, ahora hablaremos de la reconstrucción con colgajo de la extremidad superior. Para la extremidad superior se va a hacer uso principalmente de los colgajos locales y si bien se cuenta con una amplia gama, este tipo de colgajos son los más prácticos, confiables y reproducibles, ya que muchos otros colgajos que son descritos en la literatura son difíciles de disecar y la zona donante a veces suele resultar peor que la herida inicial. Entonces, a nivel de la extremidad superior se va a hacer uso de los colgajos. En primer lugar tendremos los usados para las heridas del pulpejo. Tenemos el Atasoy, o también llamado como avance VY palmar, que es lo que se puede observar en las dos imágenes. Y este tipo de colgajo se utiliza para defectos oblicuos o transversos palmares.
Este tipo está diseñado para que los bordes de la herida sean con una base triangular y se puede avanzar sin un solo centímetro sin comprometer la articulación interfalángica distal. Dentro de otros colgajos para las heridas de pulpejo se mencionan el Cutler, que es un avance bilateral VY, el Mover, avance palmar y el colgajo tenar. Otros colgajos locales utilizados para reconstruir otros defectos en los dedos vienen a ser el colgajo digital cruzado y el colgajo en isla basado en la arteria digital. A nivel de la extremidad superior se pueden utilizar también colgajos regionales. La mayoría vienen a ser pediculados basados en el antebrazo y estos pueden ser además fasciocutáneos o de fascia solamente. ¿Cuál es la gran desventaja de estos colgajos? Es que es la morbilidad generada en el área donante que requiere ser recubierta con injertos de piel. A este nivel entonces se harán uso del colgajo radial del antebrazo, del colgajo de la arteria interósea posterior y del colgajo lateral del brazo. Para mencionar de manera resumida uno de estos, tenemos el colgajo radial del antebrazo, que es el más seguro, versátil y confiable para la reconstrucción de los defectos a nivel de la mano. Y se basa, como el mismo nombre lo dice, en la arteria radial y se puede emplear para la reconstrucción de defectos tanto palmares como dorsales. En las imágenes se pueden observar, por ejemplo, en la imagen 11, el colgajo radial para la cobertura del primer espacio por una quemadura eléctrica. En la figura 13 se observa una fractura expuesta y a su lado el colgajo en posición definitiva. Siguiendo tenemos los colgajos regionales distantes. El de mayor relevancia es el de la ingle, utilizado también en el pasado, y este tiene la ventaja de que la mano se puede posicionar muy fácilmente en la ingle y se puede utilizar una gran cantidad de tejidos sin dejar atrás un área donante muy difícil de cerrar. Este tipo de colgajo se basa en la arteria circunfleja ilíaca superficial y la gran desventaja viene a ser la inmovilización debido a que trae una gran rigidez del hombro. Este tipo de colgajo no se debería de utilizar en pacientes obesos, ya que la flexibilidad de este colgajo se pierde. En la parte izquierda se pueden observar las imágenes respectivas de un colgajo de ingle aplicada en la cobertura del dedo pulgar. Siguiendo tenemos los colgajos libres, que son el siguiente paso en una escalera reconstructiva en la circunstancia de que no estén disponibles los colgajos locales o regionales. Se pueden hacer uso de estos colgajos libres cuando hay una pérdida de más de un tejido, como por ejemplo el tejido blando y hueso, y un colgajo más específico vendría a ser el libre quimérico o compuesto, que es una opción muy versátil. En casos en donde se requiera de un colgajo un poco más grueso y flexible, tenemos los fasciocutáneos, que son también una excelente alternativa. Y en caso de una extensa herida infectada, cuando se requiera recuperar una función motora, los musculares son utilizados por la gran cantidad de tejido que abarcan. Unos ejemplos de colgajos libres vienen a ser el colgajo anterolateral del muslo, el latissimus dorsi rectus abdominis, el colgajo del pulpejo del dedo del pie y los colgajos venosos, así como los colgajos escapular y paraescapular. En cuanto a la reconstrucción de la extremidad inferior con colgajos, vamos a tener que el cirujano reconstructivo en este tipo de situaciones va a utilizar el principio de la escalera reconstructiva. Esto quiere decir que las opciones de cierre se van a evaluar comenzando con la más simple, que puede ser una curación por segunda intención, y luego se sube escalonadamente hacia la más compleja, que es la transferencia de tejido libre. El objetivo principalmente es salvar la extremidad, pero en caso de que en los pacientes no se pueda ya salvar la extremidad, la composición única y duradera de la piel plantar del pie se puede utilizar como en beneficio del paciente en la reconstrucción de un muñón en caso de que sea amputación. Para la reconstrucción de la extremidad inferior vamos a tener a los colgajos locorregionales, colgajos musculares y los colgajos fasciocutáneos. En los colgajos locorregionales
vamos a tener los colgajos de avance, los colgajos de rotación y de transposición que van a estar disponibles para la cobertura de los tejidos blandos en la extremidad inferior. El colgajo en VY es un colgajo de patrón aleatorio que va a proporcionar un contorno excelente, también una cobertura sensitiva y una morbilidad mínima para la reconstrucción de las extremidades inferiores. En cuanto a los colgajos musculares, se han utilizado estos tradicionalmente en casos de osteomielitis, pero también son colgajos de primera línea para los lechos de heridas cuando se planifica radioterapia futura para evitar la falta de unión o algún tipo de fractura. En cuanto a los colgajos fasciocutáneos, vamos a tener el colgajo lateral del brazo, la perforante de la arteria sural medial y el muslo anterolateral, que son buenas opciones para las heridas de la superficie plantar del pie, el cual soporta peso, y también para alrededor de las regiones metafisiarias del tobillo y de la rodilla. Siguiente, por favor. Vamos a tener la reconstrucción por ubicación en casos de los defectos del muslo. La mayoría de estos defectos se pueden reconstruir por medios locorregionales. En caso de si hay una alteración en el tercio proximal del muslo, se van a usar los colgajos pediculados del músculo del muslo, el recto femoral y el vasto lateral, y también los músculos del recto abdominal. Para las alteraciones en el tercio medio del muslo, se pueden usar los colgajos pediculados del músculo del muslo, y para el tercio inferior se usan los colgajos pediculados del músculo gastrocnemio. El músculo glúteo mayor se usa como colgajo para los defectos sobre el perineo, también el trocánter, la cadera y la parte superior del muslo. Los colgajos anteromedial del muslo y el colgajo medial del muslo generalmente se van a usar para reconstruir heridas en la ingle. Siguiente, por favor. En los defectos de la rodilla, si la articulación de la rodilla está expuesta, el colgajo del gastrocnemio es para la cobertura de la región poplitea de la rodilla, pero también se puede usar para el fémur distal y la tibia proximal. En los defectos proximales de la pierna, en el tercio proximal y medio de la pierna, generalmente se puede tratar con colgajos locales. El músculo gastrocnemio y el músculo sóleo van a ser los colgajos que tradicionalmente se usan para el tercio proximal y el tercio medio de la pierna, respectivamente. En los defectos distales de la pierna, en el tercio distal de la tibia y sobre el pie, van a requerir una cobertura de colgajo libre. Los colgajos libres, como el colgajo del dorsal ancho, van a proporcionar mayor volumen para rellenar en caso de que se presenten heridas grandes. En cuanto a los defectos del pie y el tobillo, es importante que adaptemos un colgajo a su futura función. En este caso, se debe evitar los colgajos voluminosos para la reconstrucción de las subunidades del pie y del tobillo. Y también se debe evitar los colgajos delgados o excesivamente móviles en caso de que se haga una reconstrucción de las unidades que van a soportar peso. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctora. Gracias. Vamos a empezar con... Vamos a ver qué tan atentos han estado a la exposición y, por supuesto, no deseosos de prender su cámara. A ver, ¿quién me puede decir, para los que no han expuesto, cuál es la definición de un colgajo? Doctora, es un segmento o una masa de tejido que se trasplanta de una zona a otra del cuerpo. Ok, ¿quién tiene otra idea? Yo, doctora. Básicamente un colgajo es un bloque vascularizado de tejido que se va a movilizar a partir de un sitio donador diferente a la zona que se transfiere, que está en la ubicación donde vamos a necesitar hacer la reconstrucción. Ya, ¿alguien más?
Doctora, el colgajo también puede ser como que son tejidos sanos que se mueven y se pueden separar parcialmente para cubrir otras heridas cercanas, ¿no? Bien, ¿alguien más? Lo que han dicho sus compañeros está bien, bastante amplio, pero hay una manera más sencilla de definirlo, ¿no? Lo característico que tienen los colgajos, ¿qué es? Lo que lo diferencia. Doctora, que el colgajo mantiene su propia irrigación. Exacto, esa es la característica primordial. Entonces, ustedes tienen que recordar que es un segmento de tejido que obviamente se moviliza para cubrir algún defecto, pero que conserva su irrigación o mantiene un vaso que le va a dar la vitalidad. Está unido a la piel mediante el pedículo, ¿no? Excepto en el caso de los colgajos libres, como que no encajara esta definición. Sin embargo, si se han dado cuenta en las imágenes que han mostrado sus compañeros, pues un colgajo libre es igual a un segmento de tejido que tiene un vaso y a pesar de que no está unido de inicio, al final termina en el lecho receptor unido a través de microcirugía. Ese vaso se une a otro vaso del lecho, ¿no? Entonces, en síntesis, sigue siendo un segmento de tejido con su pedículo, ¿no? Ese es el concepto primordial de un colgajo. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es la definición de un angiosoma? Es un bloque de tejido que recibe, es más certero de que reciba irrigación, ¿no? Por una arteria determinada. Ajá. Está bien, Alessandra. Es eso, ¿no? Es semejante al concepto de un colgajo, pero en este caso se tiene certeza de cuál es el vaso que lo está irrigando. Y probablemente en función a eso se tiene proyección de la extensión que tiene ese territorio irrigado. ¿Qué más? Sus compañeros han mencionado múltiples clasificaciones respecto a irrigación de colgajos, a composición de colgajos, respecto a colgajos cutáneos, musculocutáneos, etc. De todas esas clasificaciones, la que tienen que tomar en cuenta es la de Matessina-Hay de colgajos musculares, porque dentro de todos estos son los que van a determinar cómo es que podemos levantar uno de estos colgajos. Entonces tienen que recordar que hay 5 tipos y cada tipo de músculo tiene una clasificación diferente. Eso nos va a permitir levantarlo proximalmente, distalmente, saber si nos va a ser suficiente para cubrir un defecto o no. Entonces, eso es algo que tienen que recordar para el examen porque va a entrar. ¿Qué más? Mencionaron clasificación de colgajos. ¿Alguien puede recordar qué clasificación? Ok. Es importante que recuerden el tipo de clasificación. El tipo de clasificación. Por ejemplo, ella ha mencionado los colgajos por el riego sanguíneo, por la transferencia, por localización, ¿se acuerdan? ¿O a qué les suena?
Todo lo que estamos preguntando es todo lo que han mencionado sus compañeros. Así como yo que agarro y que ya sé, pero apunto y digo, eso puede ser importante, ustedes tienen que hacer lo mismo. A ver. Sí, está bien. Local, regional y ¿qué más? Faltan dos más. A distancia. A distancia, ajá. ¿Y qué más? Bueno, a distancia en general. Con esos tres es suficiente. ¿Por qué les menciono respecto a la localización? Porque ustedes cuando tengan un defecto tienen que ver cuál de estos es, o cuál de estos tipos de colgajos es el que les va a ayudar a cubrir una herida. ¿Ok? Como su compañera mencionó, por ejemplo, en la cara, se prefiere que sean los locales. ¿Esto por qué? Porque se trata de mantener, digamos, una reconstrucción estética en el rostro. Se trata de mantener el mismo tejido de la zona para que la coloración sea semejante. Y dentro de esa reconstrucción deben recordar que su compañera ha mencionado ciertas áreas, ¿no es cierto? La cara tiene áreas y recuerden que la reconstrucción tiene que hacerse basado en el concepto que les mencioné al inicio en una de las clases que decían las líneas de Langerhans, ¿no es cierto? Se trata de hacer coincidir las incisiones en estas líneas para que, digamos, que el resultado estético sea mejor, que las cicatrices se camuflen mejor, ¿no? Recuerden que las reconstrucciones en rostro se hacen para cubrir defectos, sea porque alguien perdió tejido o producto de un cáncer, porque perdió tejido producto de una mordedura, de una agresión. Entonces, el paciente tiene suficiente trauma con todo lo que le ha pasado como para que nosotros le adicionemos algo visible que no vaya necesariamente, digamos que camuflar un poco el incidente. Entonces, es importante eso. Ahora, hay otras circunstancias en que se usan otro tipo de colgajos, ¿no? Los colgajos regionales, los colgajos a distancia, y eso es importante que lo sepan porque de acuerdo al defecto es que podemos pensar en qué opción nos va a servir o no. Entonces, su compañera mencionaba en la reconstrucción de miembros inferiores. Deben haber visto que está en función de la zona donde está el defecto, qué tipo de colgajo podemos llevar para la reconstrucción, ¿no? Ahora vamos a ahondar en eso con el grupo. ¿Qué más? Un concepto importante que mencionó su compañera respecto a los colgajos aleatorios, ¿no? Primero, ¿qué es un colgajo aleatorio? ¿A qué le suena aleatorio? La palabra misma dice su concepto. Aleatorio quiere decir que es al azar, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que con certeza no sabemos cuál es el vaso que está irrigando, pero sabemos que hay redes vasculares que sí le van a permitir sobrevivir. Aunado a esto, se debe planificar la extensión del colgajo, porque en función de eso está si vive o no vive, dado que precisamente no sabemos o no conocemos un vaso exacto que lo vaya a irrigar. Entonces su compañera mencionó la longitud que debe tener o la proporción que debe haber en este colgajo. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué cosa? Doctora. Dime. Creo que era Percy. Doctora, en cuanto a la longitud. Sí. La longitud y el ancho, mencionaron, creo que hay una proporción de 3:1. Ok, eso es correcto. La proporción debe ser de 3:1. La base es de 1 y la extensión puede llegar hasta 3 veces ese tamaño. Eso nos asegura de que por lo menos el 90%, si no es un 100% de ese colgajo, vaya a sobrevivir. La mayoría de
de colgajos usados, sobre todo en cara, son aleatorios. Entonces sí es importante saber eso. Y es importante también cuando a ustedes les compete cuando tengan una herida, por ejemplo, ¿no? Hay heridas que son de tipo colgajo, es decir, están unidas por un segmento y todo el resto de los bordes está libre, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de heridas, recuerden esta proporción para ver si devolverlo a su lugar es lo más apropiado. Tiene que ver con la extensión, tiene que ver con el grosor, para ver si va a sobrevivir o no. Porque muchas veces llegan pacientes accidentados y herida supone sutura, ¿no? Entonces, aparentemente uno lo hace al momento y se ve bien, está vivo, pero pasan los días y comienza a morirse. Y el concepto del paciente es que se lo hicieron mal. Y es que en realidad no necesariamente es así. Si no tenía las condiciones, lo más probable es que se fuera a morir. Pero uno tiene que saber que existen condiciones para que pueda advertírselo al paciente, ¿no? De tal manera que si tú le dices, por esta condición, lo más probable es que se muera o se vaya a morir un segmento, el paciente pues no va a decir nada. Se muere y ya pues era lo que se esperaba, ¿no? Y sabe que va a haber una segunda etapa para reconstrucción. Mientras que si uno no le dice, puede meterse en problemas innecesariamente. Aunque ellos no tengan la razón, el solo hecho de ponerle un calificativo como está mal hecho, hace de que te hagan perder el tiempo, ¿no? Pueden haber quejas y demás, y finalmente solo pierden el tiempo en responderlas. Entonces, de esta clase, lo que les interesa en general a todos ustedes es que tiene que haber, es que tienen que saber que existen opciones para reconstrucción, ¿no? Tu compañera mencionaba en uno de los aspectos de la reconstrucción del miembro inferior, sí creo que fue ahí, que decía que hay que tomar en cuenta la escala reconstructiva. La escala reconstructiva hace referencia a que se tiene opciones desde las más sencillas hasta las más sofisticadas para hacer cierre de heridas, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Antiguamente se pensaba que debía hacerse lo más básico, luego continuar subiendo en la escala hasta que finalmente llegábamos a los colgajos libres. En la actualidad no necesariamente es así. Hay algunas heridas que por su tipo, etcétera, ya uno puede pensar en que de repente necesita la opción más sofisticada, ¿no? Como mencionó su compañera, por ejemplo, en los casos en los que hay osteomelitis o hay una presunta posibilidad de que pudiera haberla, y en defectos grandes, entonces se prefiere usar los colgajos libres de primera intención. No es que le damos la oportunidad a ver si cierra, si no cierra, y ahí recién vamos subiendo. En esos casos, por ejemplo, no se puede perder tiempo. Idealmente se debe lograr un cierre entre la segunda y tercera semana. Entonces, o un cierre completo o cuando menos una cobertura del hueso. Para eso son útiles los colgajos libres. Entonces, esa escala reconstructiva nos hace ver de que hay diferentes opciones y que uno debe evaluar cuál es la más apropiada, ¿no? En el caso suyo, por ejemplo, deben de tener claro que mientras una herida no tenga hueso expuesto, no tenga tendón expuesto, entonces es una herida que pudiera ser tratada por ustedes o por cualquiera por cierre secundario, ¿no? Por ejemplo, siempre que no esté en una zona de flexión, porque una zona de flexión supone que la cicatrización puede limitar el movimiento. Entonces, si ustedes están en una zona alejada y no hay ninguna de esas condiciones, sí pueden optar por, con ayuda de los materiales apropiados, curar con parches, con cremas, etcétera, pueden brindar una opción de atención. Pero si ustedes ven que hay compromiso de esas otras estructuras o que estamos hablando de zonas de alta movilidad, es mejor transferirlo a un sitio especializado para que la cobertura sea la más apropiada. Otra cosa que tienen que diferenciar y que tienen que quitarse de la cabeza es que un hueco supone un injerto. Eso les menciono porque incluso los traumatólogos a estas alturas, o los cardiovasculares, nos transfieren pacientes cuando tienen heridas, por ejemplo, en los miembros inferiores o superiores, y
la idea que le comentan a los pacientes es que tiene una herida y tiene que ir al plástico para que lo injerte, sobre todo los vasculares y los traumatólogos. Entonces, viene el paciente y la expectativa que le han creado es que va a venir y tú lo vas a ver y a un periodo muy corto te vas a colocar un injerto y su problema se solucionó. Y eso no es así. Entonces tienen que hacerle presente a los pacientes que existen varias opciones, que se tiene que analizar cada caso en particular y que de acuerdo a cómo se dé la situación, pues puede tener un injerto, puede tener un colgajo o pudiera cerrar solo con ayuda de un profesional. Eso es lo que básicamente ustedes tienen que tener en su cabeza. Sobre todo con el objeto de que cuando tengan algún paciente complejo puedan referirlo. Ay, ¿qué más? Ya, para el grupo mencionaron en reconstrucción inferior, de miembro inferior. Mencionaron tercio inferior y dijeron tercio inferior de la pierna y tobillo y dijeron que la opción era un colgajo libre. Es la única opción que se tiene para reconstruir miembro inferior en ese segmento, ¿no? Porque ya sí han hablado correctamente del resto de segmentos. Para las chicas que expusieron. Sí, doctora, en casos de que sean las lesiones amplias, es por eso que se usan los colgajos libres, como es el caso del colgajo del dorsal ancho, el que nos va a proporcionar mayor volumen para poder rellenar algunas heridas grandes. Ok. En ese segmento han olvidado de mencionar el colgajo sural. El colgajo sural es un colgajo bastante útil en lo que es reconstrucción del miembro inferior, sobre todo en el tercio inferior y la parte del tobillo. Se trata de un colgajo que viene de la parte, imaginen que esta es la pierna, viene de la parte posterior, una isla de tejido de acuerdo al defecto que tengamos y que se moviliza con todo el pedículo a manera de una raqueta, ¿no? Lo llevamos hacia el tercio inferior o hacia el tobillo donde lo necesitamos. Esa es una de las primeras opciones que se tienen para reconstruir miembros inferiores en esa área, sobre todo cuando se tiene gran pérdida de volumen o hay exposición de hueso, etc. Y luego recién pensamos en la opción de un colgajo libre. Esa es la secuencia en esa zona. Todo lo demás que han mencionado está bien. Para cada área hay un tipo de colgajo según cómo llegue, ¿no? Visto que hay colgajos musculares para la rodilla, para el muslo, etc. Que por su localización le permite avanzar o girar hasta esa zona. Eso, otra cosa que tienen que recordar también es que en los miembros superiores hay opciones de reconstrucción de colgajos locales, como han visto cuando se pierde pulpejo, cuando se pierden algunas zonas, y se pueden usar colgajos locales. En la actualidad, los defectos no son tan profundos y no producen exposición de hueso o alguna estructura noble, se pueden usar ahora material sintético que simula la parte gruesa de la piel, que es la dermis, o material que en el tiempo se degrada y va constituyendo tejido de granulación. Entonces esa es otra opción que nos ofrece la reconstrucción en general. Y también los sistemas de presión negativa. Los sistemas de presión negativa son sistemas que nos permiten crear un circuito cerrado en el que se cubre el defecto con una esponja o material específico y se genera un circuito hacia un motor que va limpiando 24 horas y a su vez ayuda a que se generen nuevos vasos y se genere tejido. Ese es otro tipo de modalidad de reconstrucción. Y les menciono eso porque no nos va a dar para hablar sobre reconstrucción de miembro inferior y superior, que en realidad para ustedes no es tan útil, salvo conocer que existen opciones y derivar a un paciente en el momento correcto, ¿no? Básicamente eso. Entonces, esa es otra opción de reconstrucción, sobre todo en pacientes en quienes tampoco tenemos opciones
de colgajos, por ejemplo, ¿no? Los pacientes diabéticos, como son pacientes que tienen alterada la vascularización, no pueden, o no es que no pueden, sino que tienen mayor riesgo de pérdida. Entonces, ante ese riesgo se prefiere optar por las opciones más conservadoras. Ahí sí aplicaría lo de la escala reconstructiva que mencionó su compañero. Se empieza por lo más sencillo para empezar a pensar en algo complejo, porque la posibilidad de que pierda algo complejo es altísima. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta ustedes? ¿No tienen preguntas? Bueno, habiendo aclarado ya algunos conceptos, solamente mencionarles que para las exposiciones traten de no colocar mucha letra en la diapositiva y se trata de colocar algunas pautas para que podamos recordar y podamos explicar respecto a lo que han leído, ¿no? Se entiende que el que ha expuesto es experto en el tema, a diferencia del resto, y entonces nos puede ilustrar mejor en base a ideas que ya tiene fijas, ¿no? Cuando vayan a mostrar fotos, si bien es cierto ustedes no lo van a hacer, probablemente no, sus compañeros tienen que tener una noción de cómo empieza y cómo termina. Entonces hay que tratar de colocar cuando menos la secuencia de las fotos que nos puede brindar una idea para que ustedes tengan algo de noción respecto a lo que están conversando sus compañeros. Eso, y nada más creo, ¿no? En general la exposición ha tenido los conceptos que necesitan recordar y así es como tiene que ser el resto de exposiciones. Me parece que a partir de la siguiente empiezan 2 exposiciones o algo por el estilo, 2 a la vez, entonces hay que tratar de ser lo más concisos, con la información más importante para que tengamos tiempo. Ahora ha sido más o menos resumida la exposición y nos ha dado tiempo de por lo menos aclarar algunos conceptos. Ya saben qué cosas podrían entrar en el examen. Las cosas que aclaro, por lo menos un 70-80% va a entrar en el examen. Entonces, son conceptos que se aclaran porque son importantes y de todo lo que han hablado sus compañeros es lo que definitivamente no deben olvidar, ¿no? Lo que vamos a mencionar, el concepto de colgajos, cuál es su clasificación, la clasificación de los colgajos musculares, esas cosas. Básicamente eso. En colgajos eso es lo más importante, creo. Y la relación que debe haber entre longitud y ancho de un colgajo. Si no tenemos más preguntas. En la clase anterior conversamos respecto a suturas, hilos y demás. Y creo que ha sido bastante sucinta la exposición porque como eran 2 no podemos extendernos mucho. Así que si tienen alguna pregunta, consulta, que ya me han venido haciendo en la clase de práctica, podemos conversar al respecto. ¿Tienen alguna pregunta? En blanco, todos están en blanco. Doctora, disculpe, en, ¿cuál es uno de los riesgos más comunes que se puede encontrar quirúrgicamente al momento de una cirugía con colgajos? Recuerden que como en toda área, el mayor riesgo es que se pierda. Siempre existe en cualquier técnica, en cualquier cosa que hagamos, que exista un riesgo de necrosis o isquemia, y en los colgajos con mayor razón. Va a depender de cómo se dice que el colgajo que vayamos a elegir, porque como les mencioné, por ejemplo, si hay un colgajo muscular, si no conocemos cuál es su vascularización y no lo disecamos correctamente, lo más probable es que se muera. Entonces, lo mismo
en la cara. Si no se toma en cuenta los tamaños, la geometría, también se puede necrosar, al igual que el grosor del colgajo. Los colgajos cutáneos deben tener un grosor que abarque todo el grosor de la piel, incluyendo un poco de grasa. Los colgajos fasciocutáneos deben abarcar la fascia y deben respetar los vasos sanguíneos que hay en esa zona. Uno de los riesgos de los colgajos durales que les mencionaba en el miembro inferior es ese. A veces se diseca, llegas a la fascia, pero en el intermedio tiene varios vasos perforantes. Y tienes que saber hasta qué área están los vasos perforantes para que no te extiendas y lo dejes sin irrigación, ¿no? Entonces, en los colgajos, al igual que en cualquier técnica, es importante conocer el diseño, las características que debe tener el colgajo, cómo se tiene que disecar, para que minimicemos ese riesgo. Otra cosa que es importante es que se debe tener un lecho adecuado. Como les mencionaba, nos envían pacientes con la intención de hacerle una reconstrucción y le generan una idea de que va a ser la siguiente vez que lo veamos está cerrada su herida. Y casualmente los pacientes que nos envían son pacientes que no han tenido éxito porque el lecho de su herida está necrosado, tiene tejido desvitalizado, contaminado, etc. Eso conlleva a que no haya una buena cicatrización, lo mismo que conlleva a que un colgajo pueda necrosarse. Los colgajos, además del pedículo que tienen, dependen del lecho receptor porque tienen que crear nuevos puentes vasculares. Si no se tiene un lecho apropiado, no se generan los lechos vasculares y finalmente el tejido muerto que se quede ahí termina convirtiéndose en pus que puede levantar el colgajo. Entonces, una correcta disección, conocer los planos, conocer cada detalle del tipo de colgajo que hayamos decidido trabajar, es lo que va a asegurar de que tenga éxito un colgajo. Y lo otro es que, como en cualquier herida, se tiene que tomar algunos factores importantes, como son que el paciente tiene que tener una hemoglobina correcta, tiene que tener una albúmina correcta, que quiere decir que tiene que estar en niveles normales, y si tiene alguna comorbilidad, llámese hipertensión o llámese diabetes, tiene que tener controladas estas dos afecciones. Porque si tenemos un diabético que no está controlado, hagamos lo que hagamos, no va a tener éxito. Entonces, tienen que tomar en cuenta los factores locales del colgajo, la zona receptora y también algunos factores genéricos o sistémicos del paciente para que todo nos dé el éxito que estamos buscando. ¿Ok? ¿Algo que quieras aportar tú? A veces hacen algunas consultas en función de lo que leen y puede haber algo más que quieran aportar. ¿Alguien tiene alguna consulta más? No les mencioné en la anterior clase, pero bueno, en la clase introductoria, cuando se hace la calificación final, influye en las participaciones que tienen, influye como exponen, obviamente, ya que no todo es el examen teórico, o al menos no en mi curso. Entonces se trata de que, aunque sea le dediquen unos minutitos antes a la clase que vamos a tener, para que lean, para que compartan lo que leen, o si es que hay alguna pregunta que se haga, pues la puedan responder y puedan acumular algunos puntos que casualmente en el semestre anterior es lo que ha salvado a uno de sus compañeros que estaba con las justas. Entonces, se trata de que nos involucremos un poquito. Sé que no es de repente no es algo que ven a diario, pero tengan la certeza que vamos a aclarar los conceptos que les van a ser útiles, básicamente. ¿Ok? Si no tienen una consulta, de repente podemos dejarlo aquí.
Recuerden que el próximo martes creo que hay 2 exposiciones. Sí, no sé dónde está la delegada. ¿Bien? Ok. Es que quien va a exponer carcinoma vasocelular va a hablar respecto a los factores de riesgo, de lo que ya no va a hablar el que habla de cáncer espinocelular o el de melanoma, salvo algo específico respecto a esas patologías. Entonces, por eso tiene espacio de una clase completa. Ok, entonces si no tenemos más. Doctora, disculpe, tenía problemas de conexión, no sé si me habría considerado en la lista. Logré escribir solo en el chat. Sí, vi tu mensaje. Gracias, doctora. Ok, entonces repasen, apunten los conceptos que estamos volviendo a recalcar y el próximo martes nos vemos. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda? Ya decía, yo creo que estoy hablando sola. Ok, chicos. El día martes nos volvemos a ver. Envíen a tiempo su exposición para la corrección y el jueves nos vemos con los chicos de la práctica. Igual, como les mencioné hace un momento, si tienen algunas dudas, algo que de repente no hayamos tocado, o que lo haya pasado muy ligeramente, pero sí quieren que se les aclare, entonces consulten. Como les mencionaba a sus compañeros de práctica, yo no soy de hablar mucho, así que o me jalan la lengua o no sale la información. Así que pregunten si tienen consultas. ¿Ok? Cuídense, nos vemos. Aprovechen el tiempo, chicos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Cuídense.